Lo siento, al final voy a ir a verla. Tú acuéstate aquí sola y duerme un poco. En la suntuosa suite de un hotel, donde el tiempo parecía haberse detenido en el silencio, durante la primera noche de bodas que debía ser la más feliz de mi vida, las despiadadas palabras de mi marido, con quien apenas unas horas antes había intercambiado votos de amor eterno, atravesaron el aire. Acababa de quitarme el inmaculado vestido de novia y me disponía a soltar un suspiro de alivio, pero él, dejándome sola, agarró con total tranquilidad el pomo de la puerta. En su espalda no se leía ni una sombra de culpa o arrepentimiento. Sin duda, esperaba que me arrojara a sus pies llorando, suplicándole que no se fuera. Pero en ese momento no podía ni imaginar que, al abrir la puerta de esa habitación, estaba apretando el gatillo que destruiría toda su vida, y que a la mañana siguiente no le esperarían mis predecibles lágrimas, sino un final completamente inimaginable. El reloj marcaba poco más de las 11 de la noche. Abajo, bajo las ventanas, se extendía la ciudad nocturna, brillando como un joyero volcado. Una noche en esta suite del último piso de un prestigioso hotel de Madrid costaba varios miles de euros. Sobre la mesa, una botella de champán de primera categoría y un elegante frutero, un detalle del hotel. Hacía solo unas horas que recibíamos las felicitaciones de cientos de invitados en un opulento banquete de bodas. Un torrente de «enhorabuena, que seáis muy felices» caía sobre nosotros, y sonreíamos incansablemente a familiares y amigos. Agotados, tanto física como mentalmente, por fin nos quedamos a solas, por fin solos. Quise sonreír. Pero en ese mismo instante, mi marido Adrián, en lugar del smoking que acababa de quitarse, sacó su chaqueta del armario y, con un gesto habitual, se la puso. «¿Qué significa voy a verla?», pregunté, tratando de hablar con la mayor calma posible. Sabía perfectamente de quién hablaba Adrián, pero no pude evitar preguntar: «¿Qué es lo que no entiendes?». A ver, claro. Lleva llamándome sin parar toda la tarde. Está histérica porque me he casado, no para de llorar por teléfono. Si la dejo sola ahora, es capaz de hacer cualquier tontería. Verónica, o Vero, así se llamaba su exnovia, con la que había salido durante 5 años antes de conocerme. Incluso cuando nuestra relación se volvió seria con vistas a casarnos, Adrián seguía viéndose de vez en cuando con ella. Es débil, sin mí se hunde. No se la puede dejar así de golpe. Es cruel. Ese era su argumento. Hoy es el día de nuestra boda, y esta es nuestra primera noche de casados. Dejar a tu mujer sola en un hotel para irte con tu ex. En respuesta a mi pregunta, Adrián solo suspiró con irritación y me midió con la mirada de arriba abajo, para luego sonreír con desdén. Mira, de verdad que deberías quitarte esa mala leche que tienes. Ahora eres mi esposa legal, así que compórtate y no montes un numerito. Además, tú eres una mujer fuerte. Con carácter puedes apañártela sola. Pero Vero es diferente. Los insultos salían de su boca uno tras otro y yo solo escuchaba en silencio. A diferencia de ti, una ejecutiva agresiva de 35 años que está acostumbrada a hacerlo todo sola, Vero todavía es joven, solo tiene 25. Es tierna y frágil. Si no la abrazo y la consuelo, se romperá. Y de todos modos, la noche de bodas es solo una formalidad. Mañana vuelvo. Y mientras tanto, bébete el champán tú sola y duerme en esta cama enorme. Venga, hasta luego. Adrián lo dijo con tanta ligereza como si fuera a comprar tabaco al kiosco. Y como no respondí ni una palabra, debió de considerarlo una victoria, pensando que sus argumentos de hierro me habían desarmado. En su rostro apareció una sonrisa de suficiencia. Yo simplemente lo miraba en silencio, sin torcer el gesto por la ira, sin derramar lágrimas de dolor, solo una mirada tranquila y fría. ¿Qué tanto miras? Si tienes algo que decir, dilo, aunque me voy a ir de todas formas. Vero me está esperando. Con estas palabras, Adrián finalmente abrió la puerta. El sonido pesado de la puerta al cerrarse resonó en la silenciosa suite, y la cerradura electrónica la selló con un clic metálico. Me quedé completamente sola en la habitación, inmóvil. Una mujer normal en mi lugar probablemente se habría tirado en la cama a llorar, o habría empezado a lanzar cosas con rabia. Pero en mis labios apareció lentamente una sonrisa silenciosa,
No era una sonrisa de desesperación, era la mueca gélida de la certeza de que todo iba según el plan. Lo sabía. Estaba segura de que harías exactamente esto. Susurré al vacío y cogí mi smartphone, que había dejado sobre la cama. Desbloqueé la pantalla. Una aplicación preinstalada rastreaba con precisión la señal GPS del móvil de Adrián, y el punto rojo en el mapa ya parpadeaba. El punto había salido del hotel y se movía sin dudarlo hacia el apartamento de alquiler de Vero, en algún barrio de las afueras de Madrid. Abrí mis contactos y marqué un número. La llamada fue atendida al primer tono. Sí, soy yo. Acaba de salir de la habitación. Ha dicho exactamente lo que había previsto, respondí con voz fría pero firme a la persona al otro lado de la línea. Sí, todo está listo. Bien. Empecemos la operación según lo planeado. Le haremos sentir hasta la médula de sus huesos la elección idiota que ha hecho. Mirando las luces parpadeantes de la ciudad nocturna, sentí cómo se encendía en mi pecho la llama de la venganza que llevaba meses preparando. ¿Qué cara pondría mi marido cuando mañana por la mañana volviera de casa de su amante, lleno de autosatisfacción, y viera cómo su rostro se desfiguraba por el horror y la desesperación? Bueno, Adrián, la mañana con la que sueñas nunca llegará. En el silencio de la habitación del hotel, mi interlocutor y yo alzamos el telón de una venganza implacable. Sí, continúen con la vigilancia. Si algo cambia, infórmenme de inmediato. Tras dar la breve orden, colgué. Al dejar el smartphone sobre la mesa, un ligero sonido metálico rompió el silencio. El cristal de la ventana reflejaba mi imagen. Había cambiado el vestido de novia por un holgado batín de seda. En ese reflejo no había ni rastro de una heroína trágica, solo el rostro de una mujer con un brillo frío y calculador en los ojos, una mujer cuyo plan de meses había entrado en su fase final. Me llamo Sofía, tengo 35 años. Ocupo el puesto de directora de departamento en la sede madrileña de una consultora internacional. Estoy orgullosa de mi trabajo, me proporciona unos ingresos excelentes. Me compré yo misma un piso en una zona exclusiva y siempre me he enorgullecido de mi independencia financiera y emocional. Y mi marido, el que acaba de volar hacia su ex, Adrián, es 3 años menor que yo, tiene 32. Trabaja como jefe de ventas en una empresa de tamaño mediano. Agradable en el trato, con un rostro atractivo, sabe cómo caer bien a la gente. Nos presentaron unos amigos en común, y después de 1 año y medio de relación, llegamos al día de hoy. Al principio de nuestro romance, Adrián admiraba mi independencia, me llamaba fuerte y digna de respeto. Sofía, quiero casarme con una mujer madura como tú, con la que podamos crecer juntos. Cuando me lo propuso apasionadamente, fui sinceramente feliz, y creí que con este hombre podríamos construir una familia tranquila, como socios iguales. Pero todo era una completa ilusión. Él no quería una socia igualitaria, quería una patrocinadora conveniente que le asegurara una vida de lujo, inalcanzable con su sueldo y su estatus. La sospecha definitiva se instaló unos 6 meses antes de la boda. A pesar de que teníamos que resolver un montón de asuntos preparativos de la ceremonia, compra de un nuevo piso, Adrián estaba constantemente distraído. Cuando estábamos juntos, se sobresaltaba con cada notificación de su móvil y escribía respuestas a escondidas, ocultando la pantalla. A la pregunta de ¿quién es?, soltaba mentiras poco convincentes. Problemas en el trabajo, ayudando a un conocido del pueblo. Mi intuición, afinada por años en el mundo de los negocios, daba la voz de alarma. En secreto, contacté con una agencia de detectives de confianza. Los resultados no fueron simplemente negros, eran más negros que la noche. Adrián, durante todo este tiempo, incluso después de empezar a salir conmigo, había continuado su relación con su ex, Vero. Vero tenía 25 años. Trabajaba como freelance y, por lo que parecía, vivía principalmente a costa de Adrián. El informe incluía fotografías. En ellas se veía cómo, durante un viaje de negocios mío, él llevaba a Vero a mi piso, y lo peor de todo, dormían en mi cama. Sofía es una mujer de carrera fría, solo con Vero puedo relajarme. Entonces, ¿por qué te casas con esa vieja? Por el dinero y la comodidad. Además, en casa lo hace todo perfecto. Podré gastar todo mi sueldo en mí
y mantenerte a ti sin preocupaciones. Cuando leí la conversación entre Adrián y Vero que los detectives consiguieron, sentí cómo la sangre me hervía en las venas de pura rabia. El dinero para la boda, la entrada para el nuevo piso, todo lo había pagado yo. Planeaba usar mi fortuna y estatus como tapadera, mientras disfrutaba a mis espaldas de la vida con su joven amante. Una mujer normal en mi lugar habría roto el compromiso, exigido una indemnización, y ahí habría acabado todo. Pero yo actué de otra manera. Las invitaciones ya estaban enviadas. A la boda debían asistir mis jefes, importantes socios comerciales y, por supuesto, mis estrictos padres. Cancelar la boda en esa fase por la infidelidad del novio no solo me habría deshonrado, sino que también habría causado un montón de problemas y preocupaciones a mi entorno. Y lo más importante, mi orgullo no permitía que esos dos, Adrián y Vero, se libraran tan fácilmente, pagando una mísera compensación de unos cuantos miles de euros. Pero qué coño, por haberos atrevido a burlaros así de mi vida, vais a pagar con creces. Decidí fingir que no sabía nada y continué con una sonrisa los preparativos de la boda. Mientras tanto, entre bastidores, mantenía detalladas consultas con mi abogado, tendiendo docenas de trampas para el día de hoy. Y hoy, en una boda fastuosa, ante cientos de testigos, le hice jurar amor eterno. Nos convertimos en marido y mujer legalmente. Todas las vías de escape estaban cortadas. Me terminé el champán tibio que quedaba en la copa. En ese momento, mi smartphone vibró sobre la mesa. Era un mensaje de un número desconocido, pero intuí quién era el remitente. Abrí el mensaje lentamente. Hola, Sofía. Soy Vero, la verdadera novia de Adrián. Siento que te hayas quedado sola en tu noche de bodas, pero parece que Adrián no puede vivir sin mí. Por eso ha venido corriendo. Y tú, vieja, duerme tranquilamente en tu cama cara. Un texto provocador y burlón. Adjuntaba una fotografía. Adrián, con una sonrisa despreocupada, tumbado en la cama del apartamento de Vero. Era un desafío abierto a mí, su esposa. Pero, al ver esa foto, un bufido seco se escapó de mis labios. ¡Qué estúpida! Ni siquiera se da cuenta de que se está poniendo la soga al cuello. Hice una captura de pantalla y la envié a la carpeta de pruebas. El enemigo estaba completamente relajado. Creían que estaban lanzando piedras desde un refugio seguro, deleitándose en su victoria. Pero aún no sabían que, cuando despertaran mañana, ese refugio seguro se habría convertido en el fondo de un caldero infernal. Bueno, estoy deseando que llegue mañana por la mañana. Disfrutad de vuestro último momento de felicidad. Cuando susurré esto en la oscuridad de la noche, mi móvil volvió a sonar. Esta vez no era un mensaje, sino una llamada. Al ver el nombre en la pantalla, fruncí el ceño por un instante y luego pulsé lentamente el botón de respuesta. Dígame, habla Sofía. Disculpe la llamada a estas horas. Sí, es que esta noche, al otro lado de la línea, estaba la persona a la que Adrián temía más que a nada en el mundo y a la que nunca se atrevía a contradecir. Era su padre, el estricto e influyente, Ricardo Vargas. Don Ricardo era el cabeza de una familia de rancio abolengo de su región y presidente del Consejo de Administración de una gran y respetada compañía. Odiaba la mentira y la hipocresía, y era la única persona ante la que Adrián sentía un pánico cerval. De hecho, durante los preparativos de la boda, cuando confirmé la infidelidad de Adrián, le revelé todas las pruebas únicamente a don Ricardo y obtuve en secreto su apoyo. Así que ese memo te ha dejado plantada y se ha ido con esa chica, ¿no? La voz de don Ricardo en el teléfono era grave y temblaba de ira. Sí, padre. La señal GPS de su móvil se ha detenido en la casa de ella. Es más, he recibido un mensaje provocador de ella misma con una foto de Adrián durmiendo. Sofía, lo siento de corazón. Me avergüenzo hasta las lágrimas de mi propio hijo. Traicionar a una mujer tan inteligente y maravillosa como tú, y encima en la noche de bodas. Es imperdonable. Padre, por favor no se disculpe. Este es el camino que Adrián ha elegido. Usted me ayudará mañana por la mañana, como acordamos, ¿verdad? Por supuesto. Esto no será un simple divorcio. Recibirá su merecido, incluyendo el escarnio público. Me encargaré personalmente de que vea lo que es el verdadero infierno. Mañana por la mañana estaré allí sin falta. Su apoyo significa mucho para mí. Muchas gracias.
Tras colgar, exhalé profundamente. Ahora todas las defensas exteriores estaban reforzadas. Desde el enorme ventanal del hotel se abría una vista deslumbrante del Madrid nocturno, que nunca dormía. Pero incluso ese paisaje de millones, para mí, era solo el decorado de un escenario. Justo en ese momento, mientras sonreía con frialdad, mi smartphone sonó estrepitosamente sobre la mesa. En la pantalla apareció el nombre. Adrián. ¿Una llamada suya a estas horas? No, era poco probable. Activé con calma la aplicación de grabación de llamadas y pulsé lentamente el botón de respuesta. Diga. Hola vieja, ¿me oyes? Una voz femenina, empalagosamente dulce y aguda, golpeó mi oído. La que llamaba desde el teléfono de Adrián era, como esperaba, su amante, Vero. ¿Eres tú, Vero, la que ha enviado el mensaje? ¿Qué quieres de mí, llamando desde el teléfono de mi marido? G. Solo quería hablar contigo en persona. ¿Sabes? Adrián está durmiendo a mi lado como un bebé. Supongo que estará cansado después de la boda. Pobrecito, tener que aguantar a una vieja como tú. Vero reía con una carcajada vulgar, continuando con sus ataques verbales. Oye, ¿no te da vergüenza, vieja? Con 35 años, sola en tu noche de bodas porque tu marido se ha escapado. ¿Sabes lo que siempre decía Adrián? Que como patrocinadora, Sofía es perfecta, pero como mujer, no le pones nada. Eres como una pasa. No permití que ninguna emoción se reflejara en mi rostro, manteniendo un silencio absoluto. Aparentemente, tomando mi silencio como un shock y una admisión de derrota, se envalentonó y alzó la voz. ¿Qué pasa? No dices nada. Te he dado en el clavo, ¿eh? Escúchame bien. Adrián me quiere a mí, que soy joven y guapa. Tú solo eres un cajero automático, la boda de lujo, el piso caro. Todo es solo un medio para nuestra felicidad, la de Adrián y la mía. ¿Entiendes? O sea que lo planeasteis todo desde el principio para apoderaros de mi patrimonio. Pregunté en voz baja, en un tono de aclaración. En un juicio, su propia confesión se convertiría en el arma más poderosa. Pues claro, lo que pasa es que a ti te cuesta pillar las cosas. Con el sueldo de Adrián, no podría comprarme bolsos de marca ni llevarme de viaje al extranjero, así que tú vas a currar como una mula para ganar dinero. Y nosotros nos lo gastaremos en divertirnos. Un plan perfecto. ¿A que sí? Al otro lado de la línea, Vero se partía de risa, absolutamente segura de su victoria. Así que venga, firma rápido los papeles del divorcio. Ah, y ni se te ocurra pedir una pensión. Al contrario, nos has hecho perder nuestro valioso tiempo, así que nos dejas el piso y todos tus ahorros como compensación. Ese es tu último papel, la vieja patética y despechada. Exigencias increíblemente descaradas y delirantes. Cualquier persona normal en mi lugar se habría enfurecido y habría empezado a gritar. Pero mi corazón estaba tan frío como el hielo del Ártico. Vieja patética, dices. No pude evitar reírme en voz baja. Ja, ¿de qué te ríes? Intentas hacerte la dura. Qué patética. La voz de Vero se volvió cortante y airada. No, es que es tan gracioso. Ni te imaginas las palabras fatales que acabas de pronunciar. Va, no intentes justificarte. Mañana por la mañana, en cuanto vuelva Adrián, empezaremos a hablar del divorcio. Y tú, mientras, pásate la noche llorando en la almohada, tonta. Tras decir esto, colgó bruscamente. El tono inerte resonó en la espaciosa suite. Con la punta del dedo, deslicé lentamente el botón de «Guardar grabación» en la pantalla. Gracias, Vero. Gracias a tu infinita estupidez. Ahora tengo la prueba perfecta. Ella se regodea en la victoria, pensando que mañana por la mañana me lo arrebatará todo. Pero ni ella ni Adrián saben que cuando salga el sol y se presenten en esta habitación, no les esperará una esposa deshecha por el dolor, sino el escenario de una ejecución que destrozará sus vidas hasta los cimientos. Y a ese escenario ya han sido invitados aquellos con los que menos desearían encontrarse. A la mañana siguiente, 8 en punto. La pesada puerta de la suite se abrió de golpe. Sofía, ¿todavía duermes? Siento haber vuelto de madrugada en nuestra primera noche. Adrián entró en la habitación, vestido descuidadamente con el smoking de ayer.
En su rostro se dibujaba una extraña y excitada satisfacción, como después de una noche intensa. Para mi sorpresa, detrás de él estaba, descaradamente, la misma Vero que me había insultado por teléfono la noche anterior. «Buenos días, Adrián». Y hola. Vero lo saludé tranquilamente, cómodamente instalada en el sofá. En mis manos sostenía una taza de té caliente. Mi actitud imperturbable desconcertó a Adrián por un momento, pero enseguida sonrió con suficiencia. «Vaya, pensaba que te habrías pasado la noche llorando, pero veo que aguantas el tipo. Ah, te presento a Vero. Como te dije ayer, mi verdadera pareja». A su lado, Vero, con un caro chal sobre los hombros que parecía sacado de mi propio armario, me dedicó una sonrisa de victoria. «Hola, Sofía. Espero que te llegara mi llamada de ayer. ¿Sabes? Adrián me estuvo abrazando toda la noche. No se separó de mí ni un segundo. A ti, vieja, una noche tan apasionada ya no te toca ni en sueños». Vero inspeccionó la suite con curiosidad, torciendo los labios con desdén. «Ala, qué pedazo de suite. Adrián, cariño, a partir de hoy, que esta sea nuestra habitación. A esta vieja le vale cualquier hostal de mala muerte». «Ja, pues no es mala idea». «Oye, Sofía, ¿has oído lo que ha dicho Vero? Siempre estás metida en tu trabajo. Como mujer no tienes ningún atractivo. Ayer me convencí de ello. Necesito a una chica joven y dulce como Vero. Así que, por suerte para ti, la conversación será breve. Firma ahora mismo los papeles del divorcio». Adrián arrojó sobre la mesa un formulario arrugado de solicitud de divorcio. «¿El divorcio? ¿Lo dices en serio? Pues claro. Vivir toda la vida con una tía tan poco femenina como tú es una tortura, no un matrimonio. Ah, y te lo digo ya, el piso y todos los ahorros nos los quedamos como compensación. ¿Y tú qué? Eres una mujer de negocios, ya ganarás más». En las palabras de Adrián ya no había ni un ápice de decoro. Era una malicia descarnada, desprovista del más mínimo respeto por otra persona. Le miré fijamente a los ojos en silencio. Él interpretó mi silencio como una muestra de desesperación y shock. «¿Qué pasa? ¿Te has quedado muda? ¿Qué espectáculo más patético? ¿Dónde ha quedado toda tu seguridad de ayer? Al final, cuando un hombre te deja, no eres más que una vieja a la que nadie quiere». Adrián, burlándose, atrajo a Vero por la cintura y la besó ostentosamente en el hombro delante de mí. «Venga, firma. ¿O es que del shock no puedes ni sostener el bolígrafo? Bueno, son cosas que pasan. Pobre exesposa, abandonada en su noche de bodas». El torrente de insultos caía sobre mí como un chaparrón. Vero le hacía coro, aplaudiendo y riendo. «Ja, ja, ja, es verdad, tienes cara de fantasma». Pero no se daban cuenta, no entendían por qué estaba tan tranquila, y no sabían que, tras la puerta del vestidor de esa misma habitación, había una sombra que escuchaba cada una de sus palabras y temblaba de rabia. «Adrián, ¿puedo hacerte una pregunta?» «Ah, venga, pero no acepto súplicas de clemencia. ¿Cómo piensas explicarle todo esto a tu padre?» Al mencionar ese nombre, el rostro de Adrián palideció al instante. «Mi padre. ¿A qué coño viene ahora mi padre? Él no tiene nada que ver. A ese viejo cabezota le diré que me pusiste los cuernos y te fuiste de casa. Siempre se pone de mi lado. ¿De verdad lo crees?» Dejé la taza sobre el platillo. El leve clic fue la señal para el inicio del contraataque. «Firmaré, como pides. Pero antes, ¿por qué no saludas a nuestros invitados?» Señalé la puerta que conducía al dormitorio. La puerta se abrió lentamente. Al ver quién salía de allí, a Adrián se le cayó el bolígrafo, que golpeó sordamente la alfombra. La pesada puerta del dormitorio se abrió lentamente, con una pausa opresiva. De ella salió la persona a la que Adrián temía más que a nada en el mundo. Su padre, don Ricardo Vargas. Papá, ¿por qué? ¿Por qué estás aquí?» La voz de Adrián se quebró y la solicitud de divorcio se le escurrió de los dedos, planeando en el aire. Don Ricardo estaba inmóvil, con un rostro tan severo como una estatua. Detrás de él aparecieron mis padres, y a continuación, el director comercial, el jefe directo de Adrián, con una mirada gélida. «Don Ricardo», balbuceó Vero a su lado. Al enfrentarse a tal escena, se encogió al instante
y toda su desfachatez se evaporó. Probablemente se imaginaba al padre de Adrián como un padrazo bonachón, pero ante ella tenía a un verdadero titán, uno de los pilares del mundo empresarial de la región. Adrián, ¿qué acabas de decir? Cada palabra de don Ricardo era como una aguja de hielo clavándose en Adrián. No, Joe. Has dicho que mentirías, que dirías que Sofía te fue infiel y se marchó. ¿Tan estúpido eres como para creer que tu padre es idiota? La voz atronadora de don Ricardo resonó por toda la suite. Ante su poder, Vero soltó un chillido de miedo y se escondió detrás de Adrián. Papá, no es eso. Es culpa suya. Vero fue la que se me pegó. Yo no. Qué bajo has caído. Esta vez fue mi padre quien habló. Normalmente tranquilo, estaba furioso por cómo habían humillado a su única hija y profanado su noche de bodas. Sabemos todo lo que habéis dicho y hecho desde anoche hasta esta mañana. Sofía nos lo ha contado todo. En esta habitación hay un micrófono, y todas vuestras palabras asquerosas están grabadas. Un micrófono. Sofía, tú. Adrián me miró con incredulidad. Sostuve su mirada y le respondí con una sonrisa fría. Sí. Estaba segura de que irías a ver a Vero, así que tanto la conversación telefónica de anoche como los insultos de hoy, todo está grabado. Cuantas más pruebas mejor, ¿no crees? Tú, me has tendido una trampa. ¿Cómo has podido jugar tan sucio? Rugió Adrián, e intentó abalanzarse sobre mí. Pero en ese momento, el bastón de don Ricardo golpeó con fuerza la alfombra. ¿Quién ha jugado sucio aquí? Dejar a tu esposa en la noche de bodas, divertirte con tu amante y encima conspirar para quitarle su patrimonio. Me da asco que seas mi hijo. Don Ricardo sacó un sobre del bolsillo y se lo arrojó a Adrián al pecho. Este es mi regalo de bodas para ti. Ábrelo. Con manos temblorosas, Adrián abrió el sobre y su rostro adquirió al instante un tono ceniciento. No era un cheque por una gran suma. Esto es una carta de despido y una renuncia a la paternidad. Papá, es una broma. ¿Bromas? Señor director, explíqueselo. Don Ricardo se dirigió al jefe de Adrián, que estaba detrás. El director se adelantó. Adrián, tenemos sospechas de que, contando con los fondos de doña Sofía, has utilizado los gastos de representación de la empresa para fines personales. Los viajes con la señorita Verónica, según hemos averiguado, también se pagaron con cargo al presupuesto de la empresa. La investigación interna ya ha concluido. A partir de hoy, estás despedido disciplinariamente. ¿Qué? Espere, lo devolveré todo. El dinero se puede devolver, ¿verdad? ¿Devolver? ¿Con qué dinero? Me levanté por fin del sofá y me acerqué a Adrián. El contrato del piso en el que pensabas vivir ya ha sido cancelado. Está a mi nombre. ¿Y tu cuenta bancaria? La gestioné durante los preparativos de la boda, pero acabo de revocar todos los poderes. Tu saldo ahora mismo es cero. ¿Cero? Sí. Y la factura del hotel de anoche, y los gastos extra del banquete, todo está a tu nombre. Ya no tienes la ayuda de tus padres, ni el sueldo de la empresa, ni casa, ni mi dinero, ni un céntimo. Adrián se desplomó de rodillas. A su lado, Vero, temblando, lo sacudía por el hombro con el rostro pálido. Adrián, cariño, no es verdad, ¿verdad? Me dijiste que tenías dinero, que me harías feliz. Cállate. Todo esto es por tu culpa, por tu estúpida llamada de anoche. ¿Mi culpa? Fuiste tú el que me dijo que Sofía era una pardilla. Don Ricardo observó con frialdad su fea discusión. Por cierto, la conversación no ha terminado. Sofía, cuéntale ese secreto. ¿Un secreto? Adrián se quedó helado ante esas palabras. Adrián, tú firmaste en secreto un acuerdo con Vero, ¿no es así? Pero no solo ocultabas eso. Lo sé. Sé cuál es tu verdadero objetivo, el que le ocultabas incluso a Vero. Esta vez fue Vero la que se quedó petrificada. ¿Un secreto? ¿De qué hablas? Yo no tengo secretos. Adrián, bañado en sudor frío, intentaba gritar desesperadamente. A su lado, Vero se aferraba a su brazo con ansiedad. Adrián, cariño, ¿qué secreto? Si yo lo sé todo de ti, sí. Me apoyé lentamente en el respaldo del sofá y los miré con lástima. La luz de la mañana, que entraba por la ventana, hacía brillar la lujosa lámpara de araña, pero el aire de la habitación estaba tan frío como una cripta. Adrián,
Le dijiste a Vero que tu familia eran auténticos magnates y que en el futuro heredarías una fortuna inmensa. Por eso, a pesar de tu bajo sueldo, el futuro estaba asegurado. Vero me miró sorprendida. Sí. Adrián me dijo que su padre era un famoso presidente de un consejo de administración. Sí. Don Ricardo es un hombre excepcional, le lancé una mirada. Don Ricardo negó con la cabeza con amargura. Vero, te contaré la verdad que este hombre te ha estado ocultando. Hace 5 años, don Ricardo ya repudió a Adrián una vez. La razón: una enorme deuda que contrajo con el juego y que intentó cubrir con dinero de la empresa. El rostro de Vero palidecía a marchas forzadas. En aquel entonces, don Ricardo saldó su deuda, pero le puso una condición. Debía renunciar a todos sus derechos de herencia y empezar a trabajar dependiendo solo de sí mismo, sin cometer más errores. O sea que no tiene ni un céntimo de herencia. No puede ser. Papá, dijiste que después de la boda todo volvería a la normalidad. Adrián intentó arrastrarse hacia su padre, pero éste lo apartó fríamente con el bastón. Quería creer en ti. Pensé que, junto a una mujer fuerte como Sofía, quizás podrías enderezarte, pero el resultado está a la vista. No me queda para ti ni un céntimo, ni una pizca de compasión. Me volví hacia Adrián, que temblaba de desesperación, y le dije en voz baja: y otra cosa, Adrián, tu verdadera deuda, la que me ocultabas, asciende a 300.000 euros. También sé eso. ¿Qué? ¿Cómo? No se lo he dicho a nadie. Te dije que no soy una simple consultora. Saqué una tarjeta del tarjetero de la mesa y la lancé delante de Adrián. En ella, además del nombre de mi consultora, figuraba otro cargo: Sofía Serrano, consejera delegada, Grupo Serrano. ¿Grupo Serrano? No puede ser, el mismo que, exclamó asombrado el jefe de Adrián. Sí, soy la hija mayor del presidente del Grupo Serrano. He estado trabajando en otra empresa con otro apellido porque quería probar mi valía sin la ayuda de mi familia. Adrián, ese dudoso plan de inversión en el que te metiste, detrás estaba una de mis filiales. Sí, desde el principio sabía que tú, contando con mi fortuna, habías contraído en secreto deudas por valor de 300.000 euros y que ese dinero se destinaba a tus diversiones con Vero. Todo estaba bajo control. ¿Por qué crees que acepté casarme con alguien como tú? Adrián solo abría y cerraba la boca sin emitir sonido, como un pez fuera del agua. No te quería. Desde el principio supe que te acercaste a mí sin conocer mi origen, viendo en mí solo a una mujer solitaria con dinero. Por eso te di rienda suelta, para ver hasta qué fondo te hundirías. Sofía, ¿tú desde el principio me? Sí. Documenté paso a paso cómo tú y Vero conspirabais para quedaros con mi patrimonio. El golpe de gracia fue tu email, donde le escribías: me caso con esta Sofía, y la exprimiré toda la vida. Esa fue la gota que colmó el vaso. Sonreí cruelmente. Me llamaste pasa. ¿Alguna vez pensaste qué pasaría si le prendieras fuego a esa pasa? Ahora estás en llamas y no tienes a dónde huir. Un silencio opresivo se apoderó de la habitación. Vero ya no se aferraba a Adrián, sino que se había alejado de él un par de pasos, como si fuera algo sucio. Adrián, así que no eres rico, solo eres un muerto de hambre lleno de deudas. No, Vero, es ella. Sofía lo ha montado todo para tenderme una trampa. ¿Una trampa? Pero fuiste tú quien me fue infiel, quien contrajo deudas y quien robó dinero de la empresa, repliqué con frialdad. En ese momento volvieron a llamar a la puerta. Oh, justo a tiempo. Han llegado. La puerta se abrió y entraron en la habitación 3 hombres robustos con trajes negros. En sus solapas brillaban las insignias de una conocida agencia de recobros. Adrián, estos son tus últimos invitados. Los hombres se plantaron frente a Adrián. Su rostro ya no era humanamente pálido, estaba desfigurado. Pero esto solo era el principio. Don Ricardo, Sofía, yo no tengo nada que ver con esto, gritó de repente Vero. Adrián me engañó. Me mintió diciendo que era rico. Uno de los hombres de traje interrumpió sus gritos, entregándole un sobre. Señorita Verónica, para usted también hay información importante. Vero miró el sobre con recelo, y en ese mismo instante soltó un breve chillido y se desplomó en el suelo.
Vero estaba sentada en el suelo, sosteniendo el sobre con mano temblorosa. Dentro había una lista completa de todos los regalos y el dinero para gastos que había recibido de Adrián, junto con una factura exigiendo la devolución de todo como ingresos obtenidos ilegalmente. ¿Qué? ¿Qué es esto? Los bolsos de marca, los relojes caros, el viaje a las Maldivas, el alquiler. Todo me lo regaló Adrián. Decía que era de su sueldo. ¿Por qué tengo que devolverlo?, gritaba Vero. Su rostro se había puesto rojo. De la vencedora segura de sí misma de antes no quedaba ni rastro. Ante nosotros solo había una rata acorralada. Vero, escucha con atención, dije con una voz que desprendía un frío glacial. El dinero que recibías de Adrián, en realidad, o bien lo robó de una filial perteneciente a mi familia, o lo sacó de mi cuenta personal sin permiso. Es decir, la propietaria de ese dinero desde el principio he sido yo. Yo no sabía nada. Solo aceptaba sus regalos. Soy una receptora de buena fe. ¿De buena fe? No me hagas reír. Sabías que Adrián se casaba conmigo y aceptaste gastar esos fondos en vuestras diversiones. Ayer por teléfono dijiste claramente que esa vieja curre como una mula y nosotros nos divertiremos con su dinero. La grabación existe. Tu complicidad en la apropiación indebida de mi patrimonio con dolo está demostrada. Vero se ahogó, abriendo la boca sin emitir sonido. Uno de los hombres de traje la remató, pronunciando con un tono seco y profesional: Señorita Verónica, el importe total del beneficio que ha obtenido, incluyendo intereses, asciende a 250.000 euros. Si hoy no presenta un plan de pago, nos veremos obligados a embargar los bienes de su apartamento de alquiler y a notificar a sus padres en su domicilio fiscal. ¿Está de acuerdo? ¿Mis padres? Ni se les ocurra. Te pedí que no metieras a mis padres, Adrián. Vero se aferró al pecho de Adrián y empezó a zarandearlo. Pero Adrián ya parecía un zombi. Su propia deuda de 300.000 euros, más el caso de malversación, y ahora la deuda de Vero. Más de $500.000 de euros se derrumbaron sobre sus hombros. No puede ser. Es un sueño. Ayer fue la noche de bodas más feliz. Felicidad. Tu felicidad era un castillo de arena construido sobre la desgracia ajena. Adrián, me acerqué a ellos. Las miradas de don Ricardo, mis padres y el jefe de Adrián ya no eran de compasión por un ser humano, sino las que se dirigen a la basura en la cuneta. Y si crees que esto es el final, te equivocas profundamente. El problema no es solo el dinero. Señor director, por favor, ese punto. El director acercó una tableta al rostro de Adrián. En la pantalla se veía un feed de redes sociales. El vídeo de ayer, en el que te abrazabas con Vero entre bastidores del banquete, así como las pruebas de tus chanchullos financieros, ya se han difundido anónimamente por todas las comunidades profesionales clave. Encontrar un nuevo trabajo en este país te será prácticamente imposible. ¿Qué? Los ojos de Adrián se abrieron de par en par por el horror. En el mundo moderno, una mancha digital nunca se borra. Por muy guapo y hablador que fuera, ninguna empresa contrataría a alguien con reputación de ladrón e infiel. Añadí una dosis más de desesperación. En el banquete había muchas personas importantes de entre nuestros socios comerciales. Te saludaron como el marido de la heredera de la familia Serrano. ¿Te imaginas cómo reaccionarán al descubrir quién eres en realidad? Sofía, por favor, eso no. Es peor que la cárcel. Adrián cayó a mis pies, apretando desesperadamente la frente contra el suelo. Entre los socios comerciales del Grupo Serrano había algunos cuya influencia se extendía a estructuras menos visibles. El precio por haberles engañado sería mucho más duro y aterrador que cualquier castigo legal. ¿Ah, la cárcel? Por cierto, sí, estamos preparando una querella criminal por apropiación indebida en grandes cantidades y estafa. Pero antes, cogí mi smartphone. Don Ricardo, había que comunicarle algo más, ¿verdad? Don Ricardo suspiró profundamente. En su rostro ya no había ira, solo un vacío insondable. Adrián, esos miles que supuestamente invertiste, ¿todavía no has entendido quién era el verdadero acreedor? Adrián levantó el rostro tembloroso. No. Me dijeron que era un fondo de inversión extranjero. Idiota. El director de ese fondo soy yo. Ante las palabras de don Ricardo, el aire de la habitación se congeló.
El rostro de Adrián adquirió una nueva tonalidad, nunca vista hasta entonces. Cuando me traicionaste a mí, cuando traicionaste a Sofía, cegado por la codicia, tendí deliberadamente esa trampa. Si hubieras sido un hombre decente, no habrías tocado ese dinero, pero te lanzaste a ella con alegría. He tenido que enviar a mi propio hijo al infierno con mis propias manos. ¿Puedes entender lo que siento? Papá, no puede ser. ¿Me estabas poniendo a prueba? No te estaba poniendo a prueba. Estaba dictando sentencia. Don Ricardo golpeó con fuerza el suelo con su bastón. En ese momento, el teléfono de Vero sonó estrepitosamente. ¿Ahora quién? Ah, mamá. Vero contestó asustada a la llamada. Del altavoz salió una voz femenina llorosa. Vero, ¿qué has hecho? Han venido a casa unos hombres muy raros, están poniendo pegatinas en todos los muebles. Dicen que también van a embargar los ahorros de la pensión de papá. ¿A quién le has robado dinero? Ah, mamá, ayúdame. Yo no tengo la culpa. Adrián me engañó. Los gritos desesperados resonaron en la habitación, pero la historia ni siquiera había alcanzado su clímax. El verdadero giro que había preparado comenzaba justo ahora, dejando atrás a dos personas destrozadas. Miré por la ventana. El sol ya estaba alto. La ciudad vivía su vida bulliciosa. Pero para esos dos, el amanecer no volvería a llegar. Bueno, Adrián, Vero, todavía tenemos mucho que resolver. Ahora, hablemos de la indemnización por daños morales. Ah, y no penséis en huir. Todas las salidas del hotel ya están bloqueadas por mi gente. Sonreí, y esa sonrisa debió de parecerles más aterradora que la de la propia muerte. Y entonces, como para rematarlos, otro invitado inesperado llamó a la puerta. La pesada puerta de la suite anunció la llegada de un tercer invitado. El golpe fue más educado, pero a la vez, gélido. Sí, por favor, le esperábamos. La puerta se abrió y en el umbral apareció un joven de rostro varonil, vestido con un traje azul oscuro perfectamente entallado. Al verlo, Vero, que hasta entonces sollozaba en el suelo, se quedó helada y su rostro perdió el último resquicio de color. Carlos, ¿por qué? ¿Por qué estás aquí? Carlos. ¿Quién es? Adrián levantó su rostro sucio de lágrimas y mocos, mirando desconcertado al recién llegado. Hola, Adrián. Soy Carlos Sáez, el prometido de Vero. ¿Qué? De la boca de Adrián salió un sonido estúpido y aturdido. Todas las miradas en la habitación se clavaron en Carlos y en Vero, que empezó a temblar de pies a cabeza. ¿Prometido? ¿De qué hablas? Vero es mi mujer. Llevo todo este tiempo cuidando de ella. No puede vivir sin mí. Carlos observó los gritos de Adrián con una lástima fría y despectiva. Eso es lo que usted pensaba. Vero y yo llevamos saliendo 3 años. El mes que viene íbamos a casarnos en el extranjero. Por supuesto, con el dinero de su indemnización y su finiquito. ¿Qué? El cerebro de Adrián se desconectó. Vero, tapándose la cara con las manos, se acurrucaba en el suelo, sollozando. Vero, no es verdad, ¿verdad? Me dijiste que me querías, que Sofía era solo una patrocinadora y que seríamos felices a su costa. De repente, Vero, que hasta entonces lloraba, estalló en una risa demencial. Levantó lentamente la cabeza y su rostro, del que había caído la máscara de víctima inocente, se contorsionó en una mueca repugnante. ¿Quererte? No me hagas reír. ¿Quién podría querer a un tío tan egoísta y vacío como tú? Solo necesitaba el dinero para la boda con Carlos. Tú mismo te jactabas de que podías sacarle lo que quisieras a tu novia rica, así que aproveché tus limosnas. Cuando me regalabas bolsos, siempre decías con orgullo cómo habías engañado a Sofía, apuntándote horas extra de trabajo. A un cabrón que traiciona a su mujer con una sonrisa, es un pecado no utilizarlo. Solo eras un cajero automático, útil y estúpido. Adrián se quedó sin palabras, fulminado por el veneno escupido por la única persona en la que confiaba. Se había regodeado en su superioridad, creyendo que engañaba a Sofía, pero resultó que su amante también veía en él solo una presa a la que desplumar. Carlos, gracias por tu trabajo. ¿Están todas las pruebas reunidas? Pregunté con calma. Carlos sacó del bolsillo interior de su chaqueta un grueso fajo de documentos. Sí, Sofía, aquí están todos los registros de las transferencias de dinero de Adrián,
así como las pruebas de que ella usó esos fondos para preparar nuestra boda, y las grabaciones de audio donde incita a Adrián a delinquir. Carlos era mi cómplice. Resultó que él también había sido víctima de Vero. Le había sido infiel a él también, comportándose como una estafadora de matrimonios. Di con él a través de la agencia de detectives y nos aliamos para castigar a nuestro enemigo común. ¿Vosotros estabais conchavados desde el principio?, gritó Adrián, presa del pánico ante la sucesión de traiciones. ¿Conchavados? ¡Qué palabra más fea! Simplemente colaboramos para descubrir la verdad. Adrián, ¿ahora entiendes la verdadera naturaleza de Vero, a la que considerabas frágil y tierna? ¿Y entiendes lo feo y vacío que era lo que intentabas proteger? Me arrodillé frente a Adrián y le obligué a mirarme a los ojos. En su mirada apagada no había ni rastro de trabajo, estatus, reputación, dinero y su único apoyo, el amor. Ahora, de verdad, no te queda nada, no estás en cero, estás en un profundo número rojo, con deudas enormes. Ah, Sofía, perdóname. Fui un idiota, perdón. Empecemos de nuevo. Haré lo que me digas. Seré tu esclavo. Adrián intentó aferrarse a mis piernas, pero el bastón de don Ricardo apartó su mano sin piedad. ¡Qué bajo! Incluso ahora intentas parasitar a Sofía. Ante el grito atronador de don Ricardo, Adrián se estremeció y se encogió. Bueno, Adrián, ahora irás a una habitación especial que he preparado para ti. Allí te esperan unos especialistas muy entusiastas que te ayudarán a elaborar un plan para pagar tus deudas. ¿Una habitación especial? No, no quiero. Papá, ayuda, silencio, lleváoslo. A una orden de don Ricardo, los cobradores agarraron a Adrián por los brazos. Gritaba y lloraba como un reo conducido a la ejecución mientras lo sacaban a rastras de la suite. Solo quedó Vero, paralizada con el rostro pálido como la cera. Y ahora, Vero, es tu turno, dije con frialdad. Carlos se adelantó. Vero, tendrás que pagarme una indemnización y también devolver todo lo obtenido ilegalmente. La suma es tal que no la pagarás en toda tu vida. Pero estás dispuesta, ¿verdad? No, ese hombre me engañó. Yo también soy una víctima, chillaba Vero mientras en la puerta ya aparecían unos policías. Con las pruebas de su incitación a la apropiación indebida, no podía salir indemne, pero la pesadilla de Adrián no hacía más que empezar. Cuando lo sacaban junto al ascensor, vio otra realidad, aún más aterradora para él. Soltadme, soltadme, papá, recapacita, soy tu único hijo. Los patéticos lamentos de Adrián resonaban por toda la planta del lujoso hotel. Dos hombres corpulentos lo arrastraban, tropezaba, y en su aspecto no quedaba ni rastro de aquel novio apuesto que había sido ayer en la boda. Tranquilo. No moleste a los demás huéspedes, le espetó fríamente uno de los hombres. Pero el pánico de Adrián no cesaba. Cuando llegaron al vestíbulo de los ascensores, las puertas de uno de ellos se abrieron silenciosamente. Al ver quién salía, Adrián gritó, desgañitándose: «Mamá, mamá, ayúdame. Papá y Sofía quieren matarme». Allí estaba su madre, Isabel. Como correspondía a la esposa de un hombre influyente, vestía un elegante traje y siempre llamaba a Adrián Adriancito, consintiendo todos sus caprichos. Para Adrián, ella era el último y absoluto bastión de seguridad. «Mamá, te lo ruego, diles algo, llama a la policía. Me han engañado. Estas mujeres me han tendido una trampa». Adrián se estiraba desesperadamente hacia ella, intentando agarrar el borde de su chaqueta, pero la reacción de Isabel fue inimaginable. «¡Qué asco! Aparta tus manos». Su voz era fría como el viento del norte. Miró a su hijo con tal desprecio, como si viera suciedad ante ella. «Mamá, cállate. Lo sé todo por Ricardo. Has traicionado a la heredera de los Serrano, has robado dinero de la empresa y encima te has compinchado con esa ladrona. Me has deshonrado a mí también. Ricardo ha dicho que te repudia. Estoy de acuerdo con él. Es más, se lo he pedido yo misma. Eres la vergüenza de nuestra familia. No vuelvas a poner un pie en nuestra casa nunca más». «No es verdad. Mamá, ¿tú también? Esto es demasiado cruel. Soy tu hijo». «No. Mi hijo murió ayer en el banquete. El que está aquí es solo un delincuente endeudado.
Lleváoslo. Me da asco mirarlo. Isabel no miró a Adrián a los ojos ni una sola vez y se alejó rápidamente. Mamá. Mamá. El grito desesperado de Adrián se apagó tras las puertas cerradas del ascensor. Mientras la cabina descendía al infierno, Adrián pensaba febrilmente. ¿Qué hago? Un abogado. Exacto, necesito contratar al mejor abogado. Demandarlos por retención ilegal. El dinero. Puedo vender los bolsos y relojes que le regalé a Vero. Aún no se rendía. Se consideraba un elegido. No podía acabar así. Al final, Sofía se ablandaría y lo perdonaría. Al fin y al cabo, había sido tan buena y siempre le había obedecido. Pero cuando lo llevaron a la habitación especial en el sótano, esas frágiles esperanzas se hicieron añicos. Era una sala de conferencias anónima en la zona de servicio del hotel, sin una sola ventana. Dentro ya le esperaban 5 hombres y mujeres. Ante ellos había montañas de documentos y varios ordenadores portátiles. Siéntese, Adrián dijo, en voz baja un hombre mayor con gafas, sentado en el centro. En su pecho brillaba una insignia de abogado. Represento al equipo especial de liquidación contratado por la familia Serrano y el señor don Ricardo Vargas. Nos hemos reunido aquí para elaborar para usted un plan detallado de pago de deudas y redención de su culpa. Empecemos por el destino de los fondos que ha sustraído. Ya hemos rastreado por completo todas las compras, propiedades y transferencias de dinero a nombre de la señorita Verónica. Uno de los especialistas proyectó en un monitor un enorme gráfico. Era el rastro sangriento del dinero malversado por Adrián. No hay escapatoria. Incluso las sumas que se pagaron en efectivo, supuestamente sin dejar rastro, las hemos localizado a través de su correspondencia, sus movimientos por GPS y las grabaciones de las cámaras de seguridad. Y ahora, a lo importante, el abogado colocó ante Adrián un grueso contrato. Los 150.000 euros que retiró sin permiso de la cuenta personal de Sofía y los 200.000 sustraídos de la filial. Teniendo en cuenta las multas por demora y la compensación por el daño a la reputación de la familia Serrano, la suma total asciende a 1.200.000 euros. 1.200.000. Es una locura. No devolveré tanto en toda mi vida, ¿cierto? Si trabaja de la forma habitual. Por eso estamos aquí, para ofrecerle una forma inusual de trabajar. A partir de hoy, será enviado a una misión de larga duración como personal de apoyo en uno de los proyectos de desarrollo de infraestructuras en una zona remota de Sudamérica, supervisado por el Grupo Serrano. Todo su tiempo, excepto para dormir y comer, lo dedicará a trabajar. Libertad, por supuesto, ninguna. Hasta que no pague hasta el último céntimo, no volverá a pisar su tierra. El rostro de Adrián se desfiguró por el terror. Eso es esclavitud. Es inconstitucional. Los demandaré. Adelante. Pero primero irá a la cárcel por apropiación indebida y estafa. Ah, ¿cree que en la cárcel será más fácil? Me temo que no se hace una idea de lo dura que será su vida en una institución penitenciaria bajo la influencia de la familia Serrano. Los ojos del abogado no sonreían. Adrián finalmente empezó a comprender que había caído en el centro de una gigantesca telaraña de la que nunca podría escapar. Espere. ¿Y qué pasa con Vero? Ella es cómplice. Incapaz de soportar la idea de que solo él sufriría, Adrián gritó el nombre de su examante. Pero la respuesta a esa pregunta destrozó definitivamente su psique. La señorita Verónica. Sobre ella, ahora mismo, en la sala de al lado, se está descubriendo otra verdad. ¿Otra verdad? Sí. Resulta que le ocultaba un gran secreto. Cuando lo sepa, comprenderá qué payaso tan patético y crédulo ha sido. En ese momento, desde la pared contigua, llegó un grito de Vero nunca antes oído. «¡Ah, soltadme! Es mentira, todo es mentira». Con la cara hundida en la fría mesa de la sala de conferencias, Adrián emitió un aullido animal. La madre en la que creía lo había repudiado. El Padre Todopoderoso lo había repudiado. E incluso Vero, que creía que lo amaba, lo había llamado cajero automático estúpido y había conspirado contra él con su prometido. En el fondo de la desesperación, desde la otra habitación llegaba el grito desgarrador de Vero. «¿Qué está pasando ahí? Vero, ¿qué te están haciendo?» Adrián levantó la cabeza
y el abogado pulsó un botón en un control remoto. El panel, que parecía una pared, se deslizó silenciosamente hacia un lado, revelando la vista de la habitación contigua a través de un grueso espejo de Giselle. Allí, atada a una silla, estaba Vero con el pelo alborotado, llorando y gritando. Frente a ella, una mujer de mediana edad, modestamente vestida, temblando de ira. ¿Quién es esa? No la conozco, murmuró Adrián, aturdido. Es Ana, la verdadera esposa del hombre que Vero llamaba Carlos. ¿Qué? El cerebro de Adrián se desconectó de nuevo. ¿O sea que Carlos tenía esposa y Vero era su amante? No, es mucho peor. Vero no intentaba quitarle el marido a Ana. Los dos, marido y mujer, conspiraron y la usaron a ella como cebo para sacarle dinero a usted. El sonido del monitor cambió, y la conversación de la sala contigua se oyó con claridad. Vero, ¿te compinchaste con Carlos para robar todos nuestros ahorros familiares? Gritaba Ana, golpeando con fuerza a Vero en el hombro. No, yo solo hacía lo que me decía Carlos. Él dijo que si engañábamos a ese pardillo de Adrián y le sacábamos el dinero a Sofía, seríamos felices. Estúpida, ¿de dónde sacaste que Carlos haría algo así? Todo el dinero que le sacaste a Adrián se lo gastó en el juego y en otras tías. Para él eras un peón de usar y tirar, igual que ese Adrián. Al oír esas palabras, Adrián sintió como si le estrujaran el corazón. En la habitación de al lado, Vero gritó aún más fuerte. Mentira. Carlos decía que me quería. Por eso estoy embarazada de Adrián. Los oídos de Adrián captaron esa palabra siniestra. ¿Qué acaba de decir Vero? Un hijo. Mi hijo. Vero, estás embarazada. Adrián aporreó el espejo con los puños, gritando desesperadamente. Si ella tenía un hijo suyo, incluso después de toda la traición, sería la prueba de que no había vivido en vano. Intentó aferrarse a esa última esperanza, pero esa frágil esperanza fue completamente aniquilada por mis pasos al acercarme. Es inútil, Adrián. Entré lentamente en la sala de conferencias y me paré a su lado. A pesar de la noche en vela, mi piel estaba fresca y fría, y en mis ojos no había ni una pizca de compasión. Sofía, Vero ha dicho que tiene un hijo. Es mi hijo. Entonces no puedes tratarme con tanta crueldad. Cállate. Me da asco escucharte, repliqué con frialdad. Ante mis palabras, Adrián se estremeció y enmudeció. Es verdad que Vero está embarazada, pero mira bien el informe. La fecha de concepción es de hace 3 meses. En ese tiempo, estabas en un viaje de trabajo de 1 mes y no la viste ni una sola vez. No. El padre de ese niño, que ella intentaba hacer pasar por tuyo, era Carlos. Pero, irónicamente, Carlos también la ha abandonado. Ya ha confesado a la policía. Ha dicho que Vero lo chantajeó y lo obligó a participar en la estafa contra la familia Serrano. Le ha echado toda la culpa a ella. El rostro de Adrián perdió toda expresión. La mujer que amaba, la vida que llevaba dentro. Nada de eso tenía que ver con él y solo había sido un instrumento para su destrucción. ¿Y para qué? Por una mujer así te traicioné, Sofía. Enfadé a mi padre. Perdí mi trabajo. Sí. Perseguiste un fantasma inexistente y tiraste a la basura todos los tesoros reales que tenías en tus manos. Señalé una pila de documentos sobre la mesa, la verdadera esencia de Vero. Ha sido acusada 3 veces de estafa matrimonial, y cada vez se libró pagando. Tú solo eras la 4ª víctima en su lista, y la más fácil, un idiota vanidoso y narcisista. Adrián, temblando, miraba a Vero a través del espejo. La que le había parecido tan hermosa y tierna, ahora parecía un monstruo horrible revolcado en el barro. Bueno, ahora toda la verdad está al descubierto. Me dirigí a la salida. Solo queda firmar el contrato. No tienes derecho a negarte. Es tu elección. Así que, por última vez, compórtate como un hombre y asume tu responsabilidad. Espera, Sofía. Por última vez, te lo ruego. Adrián extendió la mano hacia mi espalda, pero su mano fue interceptada por una persona inesperada que se acercó a mí. Sofía, no hace falta que hables más con él. Es una pérdida de tiempo. Esa voz tranquila y grave. Adrián levantó la cabeza y vio ante él al principal asesor jurídico del grupo Serrano, su hermanastro,
a quien siempre había despreciado llamándolo aburrido y anticuado. Mateo. Mateo, ¿qué coño haces aquí? Estoy sorprendido, Adrián. No solo has traicionado a mi hermana, sino que a mis espaldas me llamabas viejo anticuado. Por desgracia para ti, ha sido este viejo quien ha redactado el contrato que será tu menú para las próximas décadas en el infierno. Mateo sonrió con frialdad y arrojó sobre la mesa el último documento. Bueno, Adrián, empieza el tiempo del que te arrepentirás el resto de tu vida. La luz de la habitación se apagó, y solo la iluminación tras el espejo se hizo más brillante. Allí se desarrollaba la fea escena de acusaciones mutuas entre Vero y Ana. Ese fue el primer e interminable castigo para Adrián. Pero aún no sabía que la verdadera culminación de esta venganza estaba por llegar. 1.200.000. Esa cantidad no puede ser correcta. Gasté como mucho 400.000. Esto es una exigencia ilegal. Es una estafa. Adrián, con manos temblorosas, revisaba una y otra vez los documentos. Sus ojos estaban inyectados en sangre y el sudor le corría por la frente. De la autosuficiencia de ayer, cuando estaba seguro de haberlo conseguido todo, no quedaba ni rastro. ¿Estafa? ¿Y se atreve a pronunciar esa palabra, olvidando sus propios actos? Mateo, mi hermano, sonrió con desdén. Proyectó en el monitor de la pared un desglose aún más detallado. Escuche, Adrián. Los 350.000 euros que sustrajo son solo el principal. El daño a la reputación corporativa por el uso indebido de fondos, la compensación por ese daño, y también todos los gastos incurridos para mantener la relación matrimonial con Sofía, se consideran fondos obtenidos de forma fraudulenta, ya que usted la engañaba simulando amor. Fraude. Me casé con Sofía, joder. El matrimonio en sí fue su acto fraudulento con fines de lucro, como demuestran sus correos electrónicos y grabaciones de audio. Y ahora, mire aquí. Mateo señaló un punto titulado Gastos especiales de liquidación de deuda, donde figuraban cifras asombrosas. Ese plan de inversión extranjero en el que invirtió se lo recomendó un cómplice de Vero, ¿cierto? Pero el propietario real de esa compañía es una de las filiales del Grupo Serrano que adquirimos recientemente. Es decir, usted robó dinero a la familia de su esposa y lo invirtió en una trampa tendida por la familia de su esposa. ¿Entiende la ironía? El rostro de Adrián se puso aún más blanco. Él, sobreestimando su inteligencia, creía haber engañado a la rica heredera. Pero en realidad no era más que una marioneta bailando en la palma de la mano de Sofía. ¿Cómo es posible? Me tendisteis una trampa desde el principio. No le tendimos una trampa. Simplemente observamos en silencio cómo cavaba su propia fosa. Si hubiera sido un marido honesto, no habría caído en ella. Todo esto son sus propias acciones. No pronuncié ni una palabra, solo continué taladrando a Adrián con una mirada gélida. Por mucho que gritara, mi corazón permanecía inquebrantable. «Ah, cierto, el contrato», gritó de repente Adrián y sacó un papel del bolsillo. Era un simple acuerdo que me había hecho firmar unos días antes de la boda, supuestamente para asegurar mi futuro, por si acaso. Mira, Sofía lo firmó. En caso de divorcio por cualquier motivo, me comprometo a transferir a mi marido Adrián 1.000.000 de euros. Ja, con esto mi deuda estará saldada. ¿Esto no lo habíais previsto? Adrián le tendió el papel a Mateo, como si fuera su único salvavidas. En su rostro apareció una mueca de victoria distorsionada. Ah, este documento. Mateo ni siquiera se sorprendió, solo le echó un vistazo rápido al papel. Sofía, explícaselo. Finalmente, hablé. Mi voz era baja y fría como el viento de invierno. Adrián, el día que me hiciste firmar eso, había bebido un poco de vino y crees que firmé sin mirar. Sí, estabas de buen humor y firmaste. Es tu letra, sin duda. Sí, la letra es mía. Pero tú me hiciste firmar un contrato para transferir 1.000.000. Sin embargo, el texto que se calcó en la hoja de abajo era completamente diferente. Hermano, por favor. Mateo sacó otro documento de un sobre. En él figuraba mi firma, así como la firma y el sello del propio Adrián. Este es otro contrato que usted, seducido por el cebo del millón, firmó sin leer. Aquí dice lo siguiente. El marido, Adrián,
En caso de que se descubra su infidelidad conyugal y sus manejos financieros, renuncia a todo su patrimonio y asume incondicionalmente todas las obligaciones de deuda indicadas por la familia Serrano. ¿Qué? A Adrián se le cayó de las manos su acuerdo. Lo que él consideraba su escudo indestructible resultó ser una autoinculpación, orquestada por nosotros. Mentira. No puede ser. Lo revisé todo. ¿Qué eres, una bruja? No soy una bruja. Simplemente tú, cegado por el desprecio hacia mí y la anticipación de una vida dulce con Vero, perdiste toda cautela. Con una sonrisa, pusiste tu sello en el documento que te destruiría. Fue muy divertido. Adrián se desplomó de rodillas, postrado en el suelo. En su cabeza reinaba un caos total. La mujer amada lo había traicionado, su madre lo había repudiado y su única baza resultó ser una trampa. Bueno, ahora todas las vías de escape están cerradas, Adrián. Mateo le tendió sin piedad un bolígrafo. Firme el consentimiento para la misión. Si se niega, llamaremos a la policía ahora mismo. Por supuesto, la señorita Verónica irá con usted. Detrás del espejo, Vero ya estaba rodeada por varios policías, listos para ponerle las esposas. Se retorcía salvajemente, lanzando maldiciones a Ana. Vero, ¿dónde nos equivocamos?, susurró Adrián, intentando coger el bolígrafo con mano temblorosa. En ese momento, la puerta de la sala de conferencias se abrió de golpe. Entró corriendo un pálido director del hotel y otro invitado inesperado. Señora Sofía, es terrible. Abajo, en el vestíbulo, se han reunido los periodistas. En Internet ha estallado un escándalo. En la boda de la heredera de los Serrano, el novio montó una pelea con su amante. ¿Cómo? Fruncí el ceño. Esto no estaba en mis planes. ¿Quién ha filtrado la información? La respuesta estaba en la sonrisa de victoria de la persona que apareció detrás del director. ¿Sorprendida, Sofía? Si me vas a enviar al infierno, no iré sola. Allí no estaba Vero, sino una cómplice suya de la que yo no sabía nada. La situación empezaba a desarrollarse por un guión impredecible. Periodistas, escándalo, ¿qué está pasando? Fingí confusión mientras, por detrás del director, salía una mujer. Con un llamativo abrigo de piel y gafas de sol oscuras, se acercó a Vero y me dedicó una sonrisa desafiante. Vaya, vaya, Adrián, cuánto tiempo, y hola, señora heredera de los Serranos, Sofía. La mujer se quitó las gafas. Era una belleza espectacular de unos 40 años, con una mirada aguda e inteligente. ¿Quién eres? Me suenas de algo, murmuró Adrián, intentando recordar. Qué pena. Han pasado solo 3 años, y ya te has olvidado. Quizás te acuerdes si te digo. La hija del magnate de la construcción de Marbella. Marbella. Magnate. No puede ser. Regina. El rostro de Adrián se desfiguró como nunca antes. No era miedo, era terror, como si hubiera visto un fantasma. Exacto. Hace 3 años me juraste que me harías feliz. Le sacaste a mi padre 5 millones de euros en concepto de inversión y desapareciste. Te he buscado durante mucho tiempo y mira dónde te encuentro, casándote con la heredera de los Serrano. ¡Qué bonito! Regina le entregó un sobre a mi hermano. Mateo, esta es la denuncia por estafa de hace 3 años. Aquí está su pagaré, y aquí los documentos auténticos que hemos recuperado. Mateo revisó los papeles y sus ojos brillaron tras las gafas. Entendido. Esta es la prueba definitiva. Me acerqué lentamente a un Adrián petrificado. Adrián, tu infidelidad con Vero, el robo de dinero de la empresa, eso era solo la punta del iceberg de tus crímenes. Eres un estafador matrimonial profesional. No, fue Regina la que. Yo la quería de verdad. Cállate, lo interrumpió bruscamente Regina. Sofía, cuando contactaste conmigo y me contaste quién era este hombre, no podía creer que la propia heredera de los Serrano se dedicara a tender trampas y ayudar a víctimas pasadas como yo. Adrián alternaba la mirada entre Regina y yo. ¿Contactaste? Sofía, ¿estabas compinchada con ella? Sí, Adrián. Creías haber ocultado tu pasado a la perfección, pero subestimaste las capacidades del servicio de seguridad del Grupo Serrano. El mismo día que nos conocimos, ya sabía tu verdadero nombre
tus antecedentes penales y la existencia de Regina. Pronuncié la última y más terrible verdad para él con voz gélida, y esto quizás sea el mayor golpe para ti. Tú y yo ni siquiera estamos casados. ¿Qué? ¿Qué dices? Ayer hubo una boda por todo lo alto, juramos ante todos y firmamos los papeles juntos. Ah, ¿ese certificado de matrimonio? Ese papel que estaba ayer sobre la mesa de la suite y que tanto admirabas. Era solo una copia de alta calidad que preparó mi hermano. Saqué el verdadero certificado de matrimonio de mi bolso. Aquí está el auténtico, y en él, como ves, no está ni tu nombre ni el mío. Es decir, no hemos sido marido y mujer ni un solo segundo. No puede ser, aulló Adrián. Vero se desplomó en el suelo, abriendo la boca sin emitir sonido. Entonces, mis derechos como cónyuge, mi derecho a la mitad de tu patrimonio. Nunca has tenido tales derechos. Solo eras un estafador ajeno que se coló en la fiesta de la familia Serrano. Es más, la estafa de hace 3 años contra Regina, la apropiación indebida actual. De todo esto se enterarán ahora los periodistas y la policía que están abajo. Ah, Adrián, en nuestra primera noche de bodas, me traicionaste y te fuiste con Vero. Estabas seguro de que Sofía se convertiría en tu patrocinadora eterna y te regodeabas en la victoria, pero en realidad, todo era al revés. Le sonreí fríamente a los ojos. En el momento en que saliste por la puerta de la suite, comenzó la cuenta atrás para tu detención, que preparamos Regina, la policía y yo. Tú mismo, con alegría, cogiste un billete para el tren expreso al infierno y corriste hacia tu perdición. ¡Ah! Adrián emitió un grito inhumano y, temblando, retrocedió. Pero a su espalda ya había un muro de policías. Bueno, ahora todo está listo. Señalé la ventana. Abajo, frente al hotel, brillaban los flashes de decenas de cámaras. Una multitud de periodistas ansiaba ver la caída de Adrián. Adrián, tanto querías fama y atención. Ahora las tendrás con creces. Solo que no como el yerno de la familia Serrano, sino como el estafador matrimonial más despreciable de la historia de España. El rostro de Adrián se desfiguró por el terror y, sin poder contenerse, se orinó encima. Vero, agarrada por los policías, gritaba: «¡Ayuda! Yo no sé nada», pero la culminación de esta venganza aún estaba por llegar. Mirando a esos dos, pulsé un botón en mi smartphone. Era el inicio de la transmisión en directo de la grabación del banquete de ayer para todo el mundo. «¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Parad! ¡No grabéis!». El grito desesperado de Adrián resonó por la sala. En cuanto pulsé el botón, en el monitor apareció la imagen del vestíbulo del hotel y las pantallas de los sitios de streaming. Miles de espectadores dejaban comentarios en tiempo real. «Vaya, así que este es el estafador Adrián. ¿En serio? Se escapó con su amante en la noche de bodas para robarle el dinero a su mujer. Tiene cara de niño bueno, pero por dentro es una rata de alcantarilla. LOL. Mira, Adrián, este es tu escenario de gloria», dije con voz gélida. En el banquete de ayer, entre los cientos de invitados, mis verdaderos amigos eran solo una pequeña parte. El resto eran actores contratados, policías de incógnito y miembros de una asociación de mujeres estafadas. ¿No te diste cuenta? Ese señor que te estrechaba la mano tan amistosamente, esa dama que pronunció el discurso de felicitación, todos eran familiares de mujeres a las que engañaste, o investigadores. Significa que los brindis, las felicitaciones, ¿todo era una obra de teatro? No. Ellos, fingiendo celebrar tu brillante futuro, en realidad estaban recogiendo tus huellas dactilares, registrando tu rostro y asegurando las pruebas de tus robos. Creías que eras el rey, pero en realidad eras un animal en una jaula para el entretenimiento del público. Adrián, tapándose la cara con las manos, se revolcaba en el suelo, sacudido por los sollozos. Vero, sujeta por los policías, intentaba esquivar las cámaras. «No, apagad la cámara. Yo no tengo la culpa. Soy una víctima». «¿Víctima? No me hagas reír». Me acerqué a ella. «Te compinchaste con Adrián para sacar millones de la empresa de mi familia. Es más,
Cuando Adrián se jactaba de que llevaría a Sofía a la tumba a base de trabajo y se quedaría con su herencia, tú te reías y escuchabas. Esa grabación de audio ahora también se está transmitiendo a todo el mundo. Los comentarios en el chat de la transmisión ardían de ira. Esa amante es igual de criminal. A los dos a la cárcel de por vida. Adrián, Vero, me considerabais una simple mujer de carrera estúpida, una presa fácil. Pero para mí, que he sobrevivido en el mundo de los grandes negocios, vuestra malicia primitiva era evidente. Me acerqué a Adrián y le clavé las últimas palabras. Dijiste que como mujer no era atractiva. Pero para mí no había mayor insulto que ser amada por alguien como tú. Acepté este matrimonio no porque te quisiera, sino para destruir con mis propias manos un veneno social como tú. Sofía, por favor, basta. Me equivoqué. Fui un cabrón. Solo detén esta transmisión. Mi vida se acabará. Adrián apoyó la cabeza en mis pies, suplicando entre lágrimas y mocos. Pero incluso esa patética escena se transmitía en alta definición al mundo entero. ¿Acabarse? No, Adrián. Esto es solo el principio. Lo aparté de un empujón. No irás simplemente a una celda fría. Las demandas de todas las mujeres a las que engañaste, de todas las empresas y de tus padres, llenarán el resto de tu vida. Hasta que no pagues, no tendrás ni un segundo de libertad ni un céntimo para lujos. Pagarás, literalmente, hasta el día de tu muerte. En ese momento, en el monitor apareció el rostro de un anciano. Era el abuelo de Adrián, postrado en una cama de hospital. Tener un nieto como este es la mayor vergüenza de mi vida. He redactado un testamento por el cual toda mi fortuna pasa a la familia Serrano como compensación. A ti no te tocará ni un céntimo, ni un centímetro de tierra. Púdrete en el infierno. Abuelo. Espera, abuelo. La última hebra de esperanza de Adrián fue cortada sin piedad. Se quedó paralizado, como un zombi, con la boca entreabierta. Señores policías, por favor, llévenselos. A mi señal, los investigadores esposaron a Adrián y a Vero. El frío clic del metal resonó en la sala en silencio. Era el sonido de una sentencia de muerte, anunciando que nunca volverían a ser libres. Bueno, Adrián, ¿quieres decir algo para despedirte? Le espeté a su espalda. Adrián solo emitió un murmullo ininteligible mientras lo arrastraban fuera de la habitación. En la sala solo quedamos Regina, mi hermano Mateo y yo. Se acabó. Pulsé el botón para detener la transmisión. Los comentarios desaparecieron. La pantalla se apagó. Por la ventana brillaba el sol de la mañana. La ciudad vivía su vida normal, pero en mi alma quedaba un cierto vacío. Me había vengado, había destruido a Adrián, pero sentía el corazón frío. Sofía, estás pálida. Quizás deberías descansar, dijo Mateo preocupado, pero negué con la cabeza. No, hermano, queda un asunto más. Cogí un sobre de la mesa que había llegado la noche anterior, justo después de que Adrián se fuera. Era una carta de una persona inesperada, y su contenido era la clave para el verdadero y conmovedor final de esta historia. Parad, no grabéis, no os acerquéis. Yo no soy culpable. El patético grito de Adrián resonó en el deslumbrante vestíbulo del hotel. En cuanto dio un paso al frente, una avalancha de flashes de decenas de cámaras cayó sobre él. El hombre que ayer mismo se bañaba aquí en la gloria como el novio más feliz, ahora se había convertido en un vulgar criminal con esposas en las muñecas. Adrián, mire aquí. ¿Es cierto que estafó a varias mujeres por un total de varios millones de euros? ¿Fue una conspiración planeada con su amante para apoderarse de la fortuna de su esposa? ¿Qué dice de los rumores de que su propio padre lo ha repudiado? Ante la lluvia de preguntas de los periodistas, Adrián se giraba, avanzando casi a rastras. Pero no había a dónde huir. Soltadme. Soy una víctima. Él me obligó. Chillaba a su lado Vero, con el pelo alborotado y el maquillaje corrido. Su rostro feo y desfigurado también se transmitía sin piedad en directo. Observaba la escena desde la galería del segundo piso. A mi lado estaban Regina y varias otras mujeres cuyas vidas él había destrozado. Mirad. Este es el verdadero rostro del hombre al que temíais, dije. Es tan pequeño y patético, respondió una de las mujeres con voz temblorosa. ¿Cómo pude creer a un hombre así?
Sofía, gracias. Ahora por fin podremos empezar a vivir de nuevo. En los ojos de las mujeres no había lágrimas de dolor, sino de purificación y alivio. En ese momento, el tumulto de abajo alcanzó su punto álgido. Ya casi habían metido a Adrián en el coche de policía, pero se detuvo. Miró a su alrededor desesperadamente y me encontró en el segundo piso. «¡Sofía! ¡Sofía!», gritó, desgañitándose. «Me equivoqué. Perdóname. Eres mi única esperanza. Haz que estos periodistas se callen. Habla con la policía. Tú puedes. Eres mi mujer». Todas las miradas de los periodistas, los huéspedes y el personal del hotel se dirigieron hacia mí. Adrián creía que si mostraba la más mínima duda, aún tendría una oportunidad de salvarse. Apoyé la mano en la barandilla, di un paso al frente y pronuncié con una voz clara y gélida que resonó por todo el vestíbulo en silencio, sin necesidad de micrófono. «Adrián, te diré algo para despedirnos». «Sí. ¿Me ayudarás?» «No. Nunca en mi vida te he querido». El rostro de Adrián se congeló. «Desde el mismo día en que te acercaste a mí, sentía náuseas por tus mentiras. Cada vez que me tocabas el pelo, que me susurrabas palabras de amor al oído, solo pensaba en una cosa: cómo destruirte de la forma más cruel posible. Me llamaste pasa, pero ¿qué se siente al arder hasta las cenizas en el fuego que tú mismo le prendiste? Sofía, en nuestra primera noche de bodas, cuando me dejaste y te fuiste con Vero, te lo agradecí de todo corazón. Gracias a eso, pude apretar sin la menor duda el gatillo que te envió al infierno. Adiós, Adrián. Mañana tu nombre entrará para siempre en la historia como el de la mayor vergüenza de España». Con un rostro del que parecía haberse ido el alma, Adrián se desplomó en el suelo. Lo metieron en el oscuro interior del coche de policía. A continuación, en otro coche, metieron a Vero. Las sirenas aullaron y el convoy con los dos criminales abandonó lentamente el recinto del hotel. En ese momento, todo el vestíbulo estalló en aplausos. Era la ovación a la justicia triunfante y la admiración por un final brillante y demoledor. Bajo esos aplausos, abandoné silenciosamente la galería. Lo había hecho. Había protegido el honor de la familia Serrano. Había vengado a las víctimas. Y lo más importante, había defendido mi propia dignidad. Pero cuando volví a mi suite, me esperaba un asunto pendiente. Cogí el sobre de la mesa. La remitente, la verdadera madre de Adrián, Isabel, la misma que acababa de repudiarlo. Pero dentro no había una carta de disculpa. Al abrirla y leer la primera línea, abrí los ojos de par en par. No puede ser. Así que de esto se trataba. La carta revelaba el trágico secreto de una familia noble que había engendrado a un monstruo como Adrián y antiguas promesas hechas a mi familia, de las que ni él mismo sabía nada. Y al final, había una propuesta que ni siquiera podía imaginar. «Hermano, don Ricardo, mirad esto». Les tendí la carta con mano temblorosa. La nueva verdad, revelada al final de este drama, me conducía a un futuro completamente diferente. Después de que la tormenta amainara, en la suite reinó un silencio atronador. El sol de la mañana, que se colaba en la habitación, parecía limpiar toda la suciedad de la venganza de ayer, inundándolo todo con una luz blanca. Estaba sentada en el sofá, leyendo con los dedos temblorosos la carta de mi ex-suegra Isabel. En ella se describía la tragedia de una familia de la que ni siquiera Adrián sabía nada, y el arrepentimiento desesperado de una madre. «Sofía, ante todo, acepta mis más profundas disculpas y mi gratitud. Gracias por haber puesto fin a su camino como ser humano. Ese chico era el símbolo de mi pecado. El padre de mi marido, Ricardo, también fue en su día un monstruo que usaba y humillaba a las mujeres. Vi que Adrián había heredado su sangre, pero por amor de madre no pude detenerlo a tiempo. Mi debilidad crió a ese monstruo. Más adelante, la carta revelaba una verdad aún más sorprendente. En realidad, tu difunta madre y yo fuimos las mejores amigas en nuestra juventud. Antes de morir me dijo: si mi hija alguna vez se desvía del camino o cae en manos de un mal hombre, por favor, ayúdala a encontrar la fuerza para levantarse. Cuando surgió la idea de este matrimonio, ya conocía la verdadera naturaleza de Adrián. Por eso mismo, Ricardo y yo nos pusimos de acuerdo y lo arreglamos todo para que todas las pruebas llegaran a tus manos
y tú misma pudieras juzgarlo. Superaste todas mis expectativas y recuperaste tu vida de forma brillante. Sofía, ya no necesitas ni el nombre de los Serrano ni títulos. Te has ganado el derecho a encontrar tu propio amanecer, dependiendo solo de tus propias fuerzas. Al terminar de leer la carta, no pude contener las lágrimas. No eran lágrimas de dolor ni de triunfo, eran lágrimas al comprender el profundo amor de mi difunta madre y la determinación de Isabel, que me había apoyado en secreto. «Sofía, ¿se puede?». Se oyó un suave golpe y don Ricardo entró en la habitación. Su expresión severa de ayer había desaparecido. En su rostro solo había el cansancio tranquilo de un padre anciano. «¿Padre?». «No, don Ricardo». «Sí, así es mejor. Ya no nos unen lazos familiares. De Adrián se ocupan la policía y los abogados. No volverá a aparecer en tu vida nunca más. Y acepta esto». Don Ricardo me tendió un documento notarial. Es la compensación por el patrimonio que Adrián intentó arrebatarte y por el daño moral. Pero eso no es todo. Quiero transferirte parte de la gestión de mi fundación benéfica. Es una mujer tan inteligente y justa como tú quien debe convertirse en la líder que apoye a las generaciones jóvenes. ¿Cómo? Es un honor demasiado grande para mí. No. Ayer, con tu fuerza, te abriste paso a través del infierno y encontraste la luz. Esa fuerza es un tesoro incalculable. Sofía. No, Sofía Serrano. Tu verdadera vida comienza en este mismo momento. Don Ricardo me dio una suave palmada en el hombro y salió en silencio. Un año después. Trabajo como consultora independiente en una pequeña oficina con vistas al mar. Renuncié al puesto en el Grupo Serrano, eligiendo el camino de ayudar a quienes realmente lo necesitan. La gestión de la fundación que me confió don Ricardo también va viento en popa. Invierto mis energías en apoyar a jóvenes talentos. Desde aquel día, no he vuelto a oír los nombres de Adrián y Vero. Según los rumores, cargados con enormes deudas, siguen cumpliendo condena en condiciones severas, odiándose y maldiciéndose mutuamente. Quien siembra vientos, recoge tempestades. Incluso esa expresión parece demasiado suave para su destino, pero ya no me queda ni energía para el odio. Por la ventana se extiende un cielo azul infinito y se oye el suave rumor de las olas. «Doña Sofía, ¿puedo confirmar su agenda para hoy?». Se oye la voz enérgica de mi nueva asistente. Dejo la taza de café y me levanto lentamente. Una vez fui una mujer patética, abandonada por su marido en la primera noche de bodas. Pero ahora todo es diferente. No pertenezco a nadie, no dependo de nadie. Me mantengo firme sobre mis pies y decido por mí misma cómo será mi mañana. Mi reflejo en el espejo no es el de una pasa, como me llamó una vez Adrián. Es un rostro lleno del resplandor de la vida, el rostro de una mujer que ha superado una tormenta, ha echado raíces profundas y está lista para florecer con su propia e irrepetible flor. Sí, vamos. Nos espera un nuevo cliente. Cojo el bolso, miro al frente y abro la puerta. Me espera un mundo radiante. La primera noche de bodas. En el momento en que él salió por esa puerta, no encontré una felicidad robada, sino una verdadera e ilimitada libertad que me acompañará toda la vida.